Estamos con Aide Moreno Ibagué, secretaria nacional de Solidaridad y Derechos Humanos de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, CUT. Ella se encuentra realizando una gira por varios países de Europa y la encontramos en Bruselas, donde le estamos haciendo esta entrevista. Aide, ¿qué motivos la traen por estos países de Europa? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación que me hacen a participar de los diferentes espacios, poder compartir a la opinión europea, a la población que habita estas tierras, toda la situación que vivimos en Colombia en materia de violación a los derechos humanos. Me encuentro aquí precisamente por una invitación que me hicieron los compañeros de Red Colombia de Suecia, para hablar sobre el tema de la tierra y el territorio, sobre todo la vivencia que tienen los campesinos de la finca La Europa en Sucre, que es un ejemplo de lucha de los campesinos por la defensa de la tierra y el territorio, y la violencia que se ha generado sobre esas comunidades campesinas, producto de toda la defensa que ellos hacen por sus tierras. Y bueno, posterior he pasado a Bruselas por una invitación que me hiciera INTAL, que es una organización también que apoya a las organizaciones en Colombia. Yo como miembro del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO y en mi cargo como Secretaria Nacional de Derechos Humanos, hacemos parte al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que es una organización jurídica que apoya a las organizaciones, y en este caso a FENSUAGRO. Tenemos un trabajo muy cercano con el Comité Permanente en materia de defensa de nuestros compañeros detenidos. Entonces estamos en un trabajo amplio. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos apoya a las comunidades campesinas también de este sector de La Europa, de esta finca La Europa, y bueno, ahí venimos trabajando conjuntamente. Posteriormente pasaré a Londres también a participar de varias reuniones que vamos a estar allí con Justicia por Colombia, que nos ha hecho la invitación a estar durante los próximos días allá. Colombia es un país que se ha hecho famoso a nivel internacional por la violación de los derechos humanos por parte del Estado. ¿De qué manera afecta a FENSUAGRO esa situación para una organización que actúa en el campo en un país donde existe un largo y prolongado conflicto armado? Bueno, en Colombia se ha caracterizado por décadas las violaciones a los derechos humanos, asesinatos a dirigentes sociales, sindicales, populares, masacres y demás que se han dado a nuestros indígenas, a nuestras comunidades afros en Colombia. Pero efectivamente toda esta ola de terror ha afectado a nuestra federación por sus más de 35 años de existencia que tenemos en Colombia. Tenemos presencia en 22 departamentos del país, alrededor de 60 organizaciones filiales que congregan a más de 80.000 personas afiliadas a nuestra organización. Entonces, toda esta violencia que se ha generado en el país, y sobre todo por la presencia que nosotros tenemos en las regiones agrarias, ha originado el desplazamiento de cientos de nuestros compañeros, ha originado el exilio de muchos compañeros, como en el caso de Nolasco Présiga y el caso de Gerardo González, que les obligó, siendo presidente de nuestra federación, a abandonar el país para preservar la vida de ellos, y que muchos de nuestros dirigentes no corrieron con la misma suerte de salir del país, sino que fueron asesinados. Por eso nuestra federación, en una base de datos que estamos tratando de consolidar, porque nosotros creemos que son más de 1.500 asesinados en nuestro país en todos sus años de lucha de la federación, de nuestros afiliados, creemos que son más de 1.500 asesinados. Hoy podemos decir que tenemos más o menos registrados alrededor de 754 compañeros que venimos identificando en todos estos años, qué pasó con ellos, dónde está, porque además
se nos han perdido mucha información, producto del desplazamiento, producto de que algunas casas fueron quemadas, la información se ha perdido y estamos en un proceso de recuperación de esa memoria histórica de todos nuestros dirigentes. Entonces toda esa violencia que se ha dado en nuestro país, los sectores agrarios han sido supremamente afectados, las comunidades campesinas han sido supremamente afectadas en nuestro país y por ende aquellos que hacen parte de nuestra federación pues han salido afectados, se nos han acabado muchas organizaciones sindicales y nosotros creemos que en Colombia la organización sindical es vigente hoy más que nunca, considerando que en muchos países de esta Unión Europea incluso los movimientos más fuertes son los sindicalistas y creemos que en Colombia tenemos derecho a estar organizados alrededor de los sindicatos, pero producto de la violencia pues se han exterminado muchas organizaciones agrarias en nuestro país. Sin embargo, estamos ahí en un proceso importante de formación, de capacitación, de resistencia por la tierra y el territorio. Usted ha sufrido en carne propia esta represión y esta violación de los derechos humanos por parte del Estado colombiano. ¿Cómo la ha afectado a usted y a su familia esta situación? Bueno, al igual que yo, muchas familias les ha tocado en Colombia vivir esta violencia tan fuerte que ha llevado al asesinato, a la desaparición, con bastante afectaciones psicológicas a muchas de ellas. Desafortunadamente en Colombia nos toca vivir y a mí me tocó vivir en carne propia esa violencia, o me ha tocado porque no ha parado. Mi esposo en el año 94 fue asesinado, en el año 99 mi hermano menor fue detenido por el Ejército Nacional y encarcelado, llevado a las cárceles de Colombia. Después en el año 2000, después de que mi madre saliera desplazada del municipio del Castillo, hiciera las denuncias de las afectaciones por parte del Ejército Nacional que llegó a nuestra finca a acabar con las cosas, a ametrallar la casa, a dañar todos los alimentos. Mi madre salió desplazada y hizo la denuncia ante la Defensoría del Pueblo y como cosa extraña, el 30 de septiembre del año 2000 fue asesinada en la casa de mi hermana y después de eso pues fuimos obligados a salir en situación de desplazamiento muchos de mi familia y en el año 2002 desgraciadamente pues también se comete el asesinato de mi hermano Osvaldo Moreno, quien era un dirigente político, miembro del Partido Comunista, dirigente sindical, defensor de derechos humanos, quien adelantaba estudios en la Escuela Superior de Administración Pública en la ciudad de Villavicencio, y eso hace que mi familia tenga que salir de la región desplazado. Mi padre ya a una edad avanzada tuvo que perder su finca. Los paramilitares se apoderaron de la finca en esa época, entre el año 2002, y pues tuvimos que perderlo todo. Después de eso, como en el año 2004, yo tengo que sacar a mi hermano mayor de la noche a la mañana de una manera muy rápida de la ciudad de Villavicencio, porque habían unos paramilitares conocidos que lo estaban buscando para asesinarlo y nos toca sacarlo de su trabajo de una manera espontánea, traerlo a la ciudad de Bogotá, protegerlo, después sacar a toda su familia, y eso pues afecta, digamos, toda la vida de los colombianos, no solamente lo que le ha ocurrido a mi hermano, sino así encontramos muchas familias de muchos departamentos que les tocó de la noche a la mañana salir sin nada, con su ropa solamente que tenían puesta, dejando todos sus bienes, sus casas, sus animales, y desafortunadamente pues eso es una afectación a la vida, al proyecto de vida que tienen las personas, que tienen los seres humanos. Eso ocurrió en mi familia. Mi papá perdió el ganado, los paramilitares le robaron lo que él tenía para sobrevivir, que era su ganado. Tuvo que perder sus cosechas de café, sus cosechas de plátano, de maíz, porque él tal vez pensó que nunca jamás nadie lo iba a sacar de su finca y que él iba a vivir y a morir en esa tierra. Desafortunadamente pues no fue así. Hoy tiene la edad de 75 años ya, mi papá, y le toca todavía ganarse un jornal para poder sobrevivir.
porque no tiene cómo, el Estado no ha garantizado ningún medio para él que en su edad que tiene pueda medianamente subsistir. Vive conmigo a veces, otras veces va a la finca porque hay que reconocer, mi hermano es un dirigente político, un dirigente social, sindical, mi hermano menor, y él dijo que no iba a vivir en una ciudad como Bogotá y que no se iba a entregar tan fácil a tener que vivir de la nada, vendiendo dulces, teniendo derecho a volver a su tierra, teniendo derecho de volver a su territorio, y así lo hizo. Decidió volver a la tierra y él fue recuperando poco a poco el territorio, digámoslo así, hasta que pudo llegar a la finca de mi papá y volver a empezar de nuevo otra vez, y se llegó allí en el año 2009 y allí estamos nuevamente. Gracias a él pudimos recuperar la finca, bueno, y a la comunidad que también prestó solidaridad con nosotros, y logramos a través de denuncias, visitas humanitarias que hicimos a la región, no solamente que volviera mi padre, sino que volviera a las comunidades. Llegó una comunidad civil de Vida y Paz, apoyado por la Intereclesial de Justicia y Paz, acompañados de organizaciones internacionales. El sindicato al cual yo hago parte también apoyamos todo el proceso, haciendo acompañamiento internacional. En esa época nos ayudó muchísimo el Principado de Asturias, acompañando las comunidades, haciendo visitas. Logramos, digamos, un poco estabilizar la región y llegamos pues nuevamente a la zona y allí a recuperar la finquita, que es como la esperanza de mi papá, algún día poder estar allí más tranquilamente. Ojalá que la situación se dé, porque son muchos los campesinos, muchísimos en Colombia, que están añorando un día poder volver nuevamente a sus tierras, poder volver nuevamente a su región, porque si bien están ubicados en Bogotá, tienen su alma y su cabeza en el territorio pensando en lo que allá dejaron, algún día poder volver. ¿Qué relación encuentran ustedes en Fensuagro entre el desplazamiento, que es muy fuerte en Colombia, las desapariciones, los asesinatos, la acción paramilitar y la aplicación de la política minero-energética de las grandes multinacionales y el Estado colombiano? Bueno, nosotros creemos que la violencia en Colombia prácticamente ha estado atravesada por la lucha por la defensa de la tierra. Eso es un problema social, es un problema político en nuestro país durante muchas décadas. Nosotros vemos cómo los campesinos durante muchos años han tenido que salir desplazados de muchas regiones del país, porque los grandes terratenientes han llegado a asesinar a los campesinos y ellos han tenido que ir de región en región hasta que han llegado a ciertos sitios donde han logrado ubicarse. Pero vemos que con toda la política que se ha generado en el país de extracción de los minerales en Colombia, de la extracción petrolera, o sea, la explotación petrolera, vemos cómo también se ha expropiado a los campesinos de sus tierras, obligándolos a salir. Entonces en Colombia tenemos un afán por sacar los recursos naturales, por sacar nuestros recursos mineros, nuestros recursos petroleros que hay, porque lo que ha dicho la USO en sus estudios es que no tenemos petróleo no para 9 años, pero eso ha generado toda una violencia. No solamente se ha desplazado, nos han desplazado los campesinos de las regiones, han asesinado, han torturado, han masacrado a nuestro pueblo, a nuestros indígenas, a nuestros afros, a nuestros hermanos afros en Colombia. Han masacrado y se ha agudizado. Bueno, Colombia ha estado atravesada por muchas etapas. Creemos que ha sido años una violencia muy parecida a otra por algunos motivos que tal vez se inventan en nuestro país, la clase dominante, de creer que generan un conflicto para así entonces acabar y asesinar a nuestros hermanos colombianos. Entonces, ¿qué vemos? En la época del 84, que se dan los diálogos entre el gobierno y las FARC, y nace un movimiento político, Unión Patriótica, donde mucho pueblo consideró que era el momento del cambio del país, porque habían unas propuestas importantes, porque había unas propuestas interesantes, donde recogía al pueblo en general.
Allí se volcó sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones populares, los jóvenes, los independientes, mucha gente del Partido Liberal, del Partido Conservador, muchísimo pueblo se unió al proceso político que se daba en esa época. Pero ¿qué hizo el gobierno? Hubieron reuniones que están documentados en el proceso de la demanda del genocidio a nivel internacional que se lleva ante la Comisión Interamericana, de sentarse con la cúpula militar para planear el asesinato y acabar con ese movimiento político, porque se habían logrado curules importantes en el Senado, en Cámara, en consejos, alcaldías, diputados. Bueno, había un componente político supremamente importante que se pudiera llegar al poder. Candidatos a la presidencia de la República, senadores. Entonces se planeó todo un asesinato de toda una dirigencia política en nuestro país. Después de eso vienen los grupos paramilitares en Colombia durante el año 2002, que se hace un despliegue paramilitar en muchas regiones del país, en Antioquia, en Sucre, en Córdoba, en Bolívar, Atlántico, Arauca, en todo el país, en el departamento del Meta, en Tolima, Huila, Putumayo, donde los grandes grupos económicos también se han visto involucrados en eso, donde senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, y uno no se explica las fuerzas militares, policiales y demás en un vínculo, en una relación directa entre ellos para acallar al pueblo, para desestabilizarlo, y los han sacado de sus territorios y los han despojado. Pero ¿qué encontramos? Es que después de todo ese desplazamiento vemos cómo multinacionales van entrando a los territorios, cómo se perdieron las tierras de los campesinos, se entregaron a los terratenientes para poder cultivarlas en palma, o sea, todo va correlacionado: desplazamiento, tortura, asesinato, criminalización de la protesta social, de todo aquel que protestara por lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Entonces iba siendo asesinado, iba siendo eliminado, iba siendo desplazado. Entonces, toda una complicidad que nosotros hemos denunciado, nuestra federación, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, como el caso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, al cual nosotros también hacemos parte. Hemos denunciado incansablemente, digamos, los patrones utilizados para la desestabilización del pueblo en general, que ha originado que tenemos hoy más de casi alrededor de 6 millones de habitantes colombianos en situación de desplazamiento, sin una garantía, ningún tipo de garantías que le permitan volver a sus tierras. Entonces ha sido, digamos, todo un proceso de violencia en nuestro país, que claro, nuestra federación, que ha sido partícipe de muchos procesos, que ha estado acompañando las comunidades campesinas, que ha estado acompañando las organizaciones en materia de formación, en materia de todas las luchas que tienen los compañeros en las diferentes regiones, pues ha salido fuertemente afectada en todos esos procesos, en toda esa situación pues que se ha dado en nuestro país. Muchas organizaciones sindicales fueron acabadas, prácticamente exterminadas, y nosotros creemos que es importante que la organización sindical exista en diferentes regiones del país, y creemos que tenemos que seguir avanzando en estos procesos de unidad con otras organizaciones para seguir denunciando. Es la única arma que nosotros tenemos, en nuestra palabra, nuestra voz, para la defensa de nuestras organizaciones, para la defensa de nuestros afiliados, en todos los procesos, en todas las invitaciones a nivel nacional e internacional que podemos hacer. Es lo único que tenemos para defendernos, nuestra voz, nuestra palabra. ¿Tiene FENSUAGRO en estos momentos afiliados y dirigentes detenidos y amenazas, asedio contra sus integrantes? Bueno, sí, claro, nosotros, producto de todas estas denuncias que hacemos, nuestros compañeros todos están amenazados, todo su comité ejecutivo, el compañero Alirio, que es el secretario general,
estuvo detenido durante alrededor de más de 9 meses, su esposa más de 2 años, el compañero Eberto también cada rato le hacen seguimiento, al compañero Uber de igual manera, al compañero, a los demás compañeros, en el caso mío también, cada rato hay seguimientos, me le sacan fotos al carro, me le sacan fotos a los escoltas, y así sucesivamente pues vemos cómo nuestros dirigentes, miembros de la Junta Nacional en las diferentes regiones, pues también vienen siendo amenazados, también son hostigados, también son perseguidos. Tenemos en la actualidad alrededor de 50 compañeros detenidos, pues creemos que es un número pequeño, pero que afecta gravemente los procesos organizativos, porque llegamos a tener hasta 125 compañeros detenidos, 150 compañeros, que es un número supremamente alto, pero de todas maneras estos 50 compañeros representan un gran número de personas, digamos, porque han dejado no solamente su familia sola, sino también su proceso organizativo. Hay 17 compañeros en el Putumayo detenidos, hay en Sucre otros 11 compañeros, hay en Arauca, hay en el Huila, hay en el Cauca otro número grande de compañeros detenidos, alrededor de casi 15 compañeros en el Cauca detenidos. Y así, que son compañeros que representan el proceso organizativo, que apoyan todo el trabajo, y pues al ser detenidos la organización se diezma, ya no se participa con la misma entusiasmo, porque están dolidos sus compañeros, sus familias totalmente desintegradas, producto de toda esta violación, porque son procesos que están ahí, que no avanzan, que no tienen salida, que se estancan, y que mientras eso va pasando 1 año, 2 años y los compañeros tras las rejas, y después dicen no, es que no había nada en contra de ellos, soltémoslos. Entonces es bastante complicada esa situación con los compañeros detenidos. ¿Qué opinión tienen ustedes de la ley de restitución de tierras y reparación de víctimas? Bueno, nosotros creemos que esa es otra pantomima más de la ley, de las voluntades del gobierno, es otra más, porque el gobierno ha sacado leyes y leyes, pero no cumple, no da cumplimiento a la ley, o sea, hace leyes para no cumplirlas. En el año de 1997 se creó la ley 387, la cual planteaba la necesidad de garantizarle a todos los desplazados unas mejores, digamos, un bienestar por la situación de desplazamiento. Entonces a los desplazados les permitía la ley que el gobierno tenía que darle el arriendo, la manutención, ¿sí? Bueno, sus hijos del colegio, la salud y algo otros prebendas, digamos, para que supliera la necesidad en el momento que se encontraba en situación de desplazamiento. Eso lo planteó la ley 387, ley que tampoco se le dio el cumplimiento a esa exigencia que hacía la ley, que la hicieron producto de las propuestas que hicieron los campesinos, y se hizo que el gobierno planteara. Viene después la ley que se creó ahorita el año pasado, más encima hubieron varias sentencias, la T025 y otras sentencias para dar cumplimiento a la ley. Viene la ley que se aprueba el año pasado, la ley de víctimas y restitución de tierras, y bueno, cuando uno escucha al gobierno con bombos y platillos diciendo que ahora sí va a haber la revolución agraria, pues que va a dejar sin piso lo que plantea el gobierno, porque lo que plantea incluso las FARC, dijo Santos, porque esa era una ley que iba a restituir a las víctimas, ¿sí? Y que iba a proteger a las víctimas, porque iba a pagar, porque iba a beneficiar. Nosotros creemos que la ley victimiza más a las víctimas. ¿Por qué? Porque es una ley que, por ejemplo, en términos económicos, plantea que si a un grupo familiar le asesinaron, le desaparecieron o mataron a su familiar, paga hasta 21 millones de pesos por esa persona que fue desaparecida. Si el grupo familiar es bastante grande, de 8 hijos, su esposa, pues a ella le corresponderían 10 millones y los otros 10 millones
si es que le dan los 21, porque dice que hasta los 21 millones de pesos. Y el resto sería repartido entre sus hijos. Cosa que su hijo, si es su padre, recibiría por el asesinato de su padre 800.000 pesos. Si son 8, si son 6, de pronto un poquito más. No recibiría más. El Estado además hace firmar de que ya la persona está resarcida de su daño y entonces ya no tendría derecho de reclamar. Ya no tendría derecho de denunciar porque el Estado le está dando cumplimiento a la ley pagándole la persona que fue asesinada. Pero ¿qué pasa? La ley no busca la verdad. Si es que los asesinatos y las desapariciones en Colombia han tenido detrás de ellos quien dirige esas muertes. Eso no fue que un loco se le ocurrió coger una pistola e ir a matar a otra persona. Eso no pasa en Colombia. En Colombia está dirigido por alguien, los asesinatos de los campesinos. Y así lo han dicho los paramilitares. Los paramilitares no es una cosa que la decimos pues nosotros por decirla. Jorge 40 en las audiencias públicas que le da uno no sabe qué sentir, si dolor, si rabia, o qué sentimiento puede uno dar o sentir o hacer cuando yo que me he encontrado con las familias de los compañeros desaparecidos, de los compañeros asesinados, y me han contado que han estado en las audiencias públicas y me han dicho que el paramilitar dice, ah sí, yo maté al señor, sí, nosotros lo matamos, nosotros dimos la orden para asesinarlo, porque es que el informante nos dijo que él era auxiliador de la guerrilla, que era un duro, y por eso lo matamos. Y la mamá diciéndole, sí señor, pero es que mi esposo no era eso. No, pero esa fue la información que nosotros recibimos, y por eso lo matamos. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Y entonces más detrás de eso, ellos plantean que entraron a la zona a asesinar a los campesinos porque ellos pagaron al ejército, porque ellos pagaron a la policía para entrar a la zona. Y uno pregunta, ¿quién es el jefe de las fuerzas militares en Colombia? Es el presidente de la República. Entonces, ¿cómo es que sus fuerzas militares permiten el ingreso de los paramilitares, hacen toda la complicidad para asesinar a los campesinos, a los dirigentes sociales, sindicales, de torturar? Porque nosotros tuvimos que recoger compañeros espedazados, y no creo que los hayan espedazado después de muertos, sino vivos. Entonces, ¿quién nos va a reparar ese daño? No una ley pagándole 21 millones de pesos a su familia. No, esa ley está reparando porque no se está haciendo una investigación profunda, una investigación real de los crímenes que se cometieron en Colombia. ¿Quién orientó? ¿Quién diseñó esos planes para asesinar? Eso no se está investigando la ley. Entonces es una ley que está en la impunidad. Y lo mismo pasa con lo de las tierras. Porque las tierras le están diciendo, sí señor, nosotros le entregamos un papel para que usted vaya y reclame su tierra. Pero esa tierra ya la han tomado los paramilitares, el gran grupo, los multinacionales y demás, ¿cierto? Los terratenientes tienen esas tierras. ¿Cómo va a llegar el campesino a decir, oiga señor, mira, es que eso me lo entregaron a mí, es para que usted me entregue mi tierrita? Cuando es una tierra que ya no produce lo mismo, porque se ha transformado la tierra. La tierra que era altamente productiva y que hoy está a la siembra de la palma, pues ya no es una tierra con la misma capacidad de producción, porque se ha fumigado, porque se le echa una cantidad de químicos para mantener la palma, ¿sí? Para que la palma dé un buen fruto. Entonces ya los campesinos, ¿qué van a hacer? Entonces si le entregan el título, entonces entregarán el título, bueno, venderán tal vez las tierras a los poseedores que están ahí, porque ahora la ley también dice que si los poseedores son de buena fe, pues entonces no le van a hacer ningún tipo de judicialización ni demás por el estilo, porque son poseedores de buena fe, o sea, ellos le compraron a otros, y esos otros que compraron, si nosotros vemos, hay muchos notarios que están siendo investigados por parapolítica, que fueron los que hicieron firmar las escrituras a los campesinos, y ellos ponen el sello allá de la notaría que efectivamente ellos estaban vendiendo sus tierras a unos precios irrisorios. O sea que por donde le miremos, la situación en el país es bastante compleja.
Y entonces nosotros que salimos a hacer las denuncias, entonces el gobierno no le gusta que nosotros contemos a la comunidad europea, a las organizaciones, toda la violación de derechos humanos, toda una normatividad que han creado en nuestro país, ¿sí? Y que ahora quieren darle fuero militar al ejército que viene asesinando el pueblo, y quieren darle un fuero militar, y que nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de políticas en nuestro país, y que tenemos que seguir denunciando, gústele o no al gobierno, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro papel, porque son nuestras organizaciones, son nuestros campesinos, son nuestros indígenas, son nuestros hermanos afros que están en esa crisis en Colombia, y que necesitamos que haya un cambio en nuestro país, porque si no, nos van a acabar de asesinar a todos. El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia va a ser aprobado en los próximos, a finales de este mes de noviembre o comienzos de diciembre por el Parlamento Europeo para entrar en vigencia. ¿De qué manera afecta ese tratado a la economía colombiana y en particular a los campesinos, pequeños y medianos productores y sin tierra que ustedes representan en FENSUAGRO? Bueno, nosotros creemos que todos los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con Estados Unidos, con Canadá, y que está próximo a firmar con la Unión Europea, todo eso son lesivos para el país. Y cuando hablamos de lesivos para el país es para el pueblo en general, porque Colombia ha hecho una apertura pues ferea en nuestro país, cree que es necesario abrir las puertas para que todas las multinacionales entren a Colombia a invertir, porque se está sacando el petróleo, hay coltán, hay oro, hay minería, hay carbón, ¿sí? Muchos recursos para el país. Pero lo grave de todo esto es que no tenemos cómo competir. Colombia no tiene cómo competir. Nosotros, los pequeños y medianos productores en Colombia, no tenemos cómo competir ante Estados Unidos, ante los grandes y los medianos y grandes productores de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo se va a competir cuando en estos países hay subsidio, por ejemplo, a la producción, y en Colombia no la tenemos? En Colombia se dice o puede, y si no, pues no puede. Aquí no le garantizamos absolutamente nada. Colombia importaba alrededor de 2 millones de toneladas de alimentos y hoy está ingresando, o sea, importando a Colombia más de 10 millones de toneladas de alimentos. Entonces eso es gravísimo, porque si Colombia no tenemos una tecnología para la producción agropecuaria, para el pequeño productor, para el mediano productor, o sea, las pequeñas parcelas, pues muy difícil avanzar en un TLC donde estos grandes países como Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea, pues nos van a tragar vivos porque nosotros no vamos a tener cómo competir. Nosotros no tenemos ningún incentivo del gobierno para la producción. Ningún campesino en Colombia, mediano y pequeño productor, tiene incentivos para, digamos, competir. Pero entonces el gobierno nos vende la siguiente teoría. No, vuélvase pequeños empresarios, ¿sí? ¿Y qué es pequeños empresarios? Nosotros no logramos interpretar qué es pequeños empresarios, de dónde vamos a sacarle la plata. O vendemos nuestras tierras al que tiene, para que sean ellos los empresarios y no nosotros, y pase como el tema de agroingreso seguro, ¿no? Agroingreso seguro, el gobierno hizo el boom que dejó la plata para invertir en el sector agrario, muchos millones, pero esos fueron entregados al gerente del Banco de la República, a las reinas de belleza, a los grandes grupos económicos de Sucre, de no sé dónde, que pusieron papeles falsos y toda esa cuestión. Y a los pequeños campesinos no le dieron la posibilidad para que invirtieran en sus parcelitas, a ellos no. Y lo que decía el secretario, el ministro de Trabajo en esa época, Andrés Felipe Arias, es que no, había que, los que saben manejar el campo y los que saben manejar la plata, eran los que tenían que invertir, para que esos le dieran trabajo a los pequeños productores, a los campesinos. O sea que nosotros los campesinos, pequeños productores y los que no tenemos nada, que
algunos son jornaleros, entonces teníamos que volvernos empleados del gran capital para poder tener derecho. Esos eran los derechos que se nos daban, ¿no? Ser empleados, ser esclavos pues de esa política. Entonces nosotros nos creemos. El gobierno ha dicho que el tratado, y fue una de las firmas que se hicieron, o sea, que se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, era que iba a haber una mejora salarial, o sea, y se iba a tener una mejora en el trabajo, ¿sí?, de la vinculación laboral de los trabajadores colombianos. Lo que han demostrado las organizaciones sindicales como la USO, como la CUT, del sector de maestros, el sector de ANTOC, de médicos y demás, es que efectivamente no ha sido así. Cada vez hay más dificultades para tener acceso al trabajo en Colombia, ¿sí? Y la otra circunstancia que se tiene es que se han contratado cooperativas para nombrar el personal que se requiere. Esas cooperativas, eso se llama una tercerización laboral, porque no hay contratación directa con la empresa. ¿Ahí qué pasa? No permiten que los trabajadores tercerizados que hacen parte, que los nombren las cooperativas, se afilian a la organización sindical. ¿Sí? Y son ellos los que ponen las reglas y esos trabajadores no tienen derecho a reclamar, porque si ellos van a reclamar una mejor condiciones laborales, pues son despedidos, y con la crisis que hay en el país, pues es mejor algo que nada, ¿sí?, tener algún ingreso. Yo conversaba con los trabajadores de Puerto Gaitán, de la multinacional Rubiales, ¿sí?, que ahora salen unas propagandas muy bonitas de que Rubiales apoya, y los trabajadores nos decían, mira, a nosotros nos nombran y de una vez nos dicen a qué sindicato es que nosotros nos tenemos que afiliar. Es al sindicato que creó Rubiales, a ese nos tenemos que ir porque ese no pelea por nosotros. Pero si nosotros decimos, si yo llegara a decir, me dijo un trabajador de allá, que me quiero afiliar a la USO, no me nombran, no me dan el trabajo, no me dan la participación. Y además no lo digo yo, hay documentales que uno encuentra donde los trabajadores de este sector denuncian ese tipo de situaciones que se dan. Entonces es muy difícil nosotros competir en este Tratado de Libre Comercio cuando no tenemos las garantías. No hay las garantías para el pueblo, ni en lo laboral, ni en la producción agrícola, ni absolutamente nada para competir en el tema con otros países. ¿Qué piensa y qué espera FENSUAGRO de los diálogos de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC? Bueno, nosotros creemos que este proceso, este nuevo proceso, este otro proceso que se abre en nuestro país, estamos medianamente esperanzados en que realmente hayan voluntad y que haya voluntades de paz. Vemos que la guerrilla de las FARC ha planteado unas voluntades de paz, de sentarse a la mesa, y ha dicho que ellos de la mesa no se paran hasta que no hayan unos acuerdos, digamos, con el gobierno. Pero nosotros no vemos del gobierno esas mismas voluntades, y nos preocupa mucho cuando el gobierno ha dicho: el tema del plan de desarrollo no se toca, el tema de las fuerzas militares no se toca, y otros tantos temas tal vez no pensará tocarse. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a hablar de paz? Si bien hay una confrontación armada entre Estado y FARC, está la población civil, que somos todos nosotros en medio. Y nosotros reclamamos mucho más que esos diálogos, ¿sí? Nosotros reclamamos del gobierno nacional, que es a él al que nosotros tenemos que reclamarle, al gobierno nacional, que vaya mucho más de allá de esos diálogos, ¿sí? Que realmente piense de que es necesario transitar unos caminos que nos lleve a la paz con justicia social, porque han habido demasiados asesinatos en Colombia, son muchos los crímenes que se han cometido, ha habido mucha afectación a la población civil, como para que el gobierno no plantee
que debe de transitar, que debe de buscar unos caminos hacia la paz. Nosotros, como miembros de la federación y tal vez todos nuestros afiliados, quisiéramos tener esa iniciativa, o no iniciativa, sino quisiéramos creer en el proceso de que efectivamente el gobierno tiene voluntades de paz. En eso estamos confiados y estamos haciendo todos los esfuerzos para que no se paren de la mesa, de que el gobierno nacional no se pare de la mesa, sino que al contrario, siga apostándole a ese proceso tan interesante que creemos que podemos lograrlo, pero siempre y cuando hayan unas reales voluntades de paz. Además vemos que en la mesa se han tocado unos puntos supremamente importantes que tienen que ver, y uno de ellos, o sea, uno de los 5 puntos tiene que ver con el tema agrario. El tema agrario es un tema supremamente importante y yo no sé cómo el gobierno va a manejar el tema, pero nosotros sí demandamos de este gobierno nacional, porque es que hablar del tema agrario es hablar de tierra, es hablar del territorio, es hablar del medio ambiente, es hablar de vivienda, es hablar de educación, es hablar de salud, es hablar de vías de comunicación, es hablar de todo un componente social que Colombia se necesita. Entonces no sabemos cómo es que el gobierno va, esas son las cosas inciertas que nosotros no sabemos cómo es que el gobierno va a manejar esos temas, porque es que hablar de lo agrario no es sencillamente hablar, no sé en qué dimensiones el gobierno lo vea o lo plantee, pero lo que nosotros vemos, porque el gobierno nunca nos ha preguntado cómo lo vemos nosotros, ¿sí? ¿Qué opina usted la sociedad? ¿Qué opina usted de los campesinos frente al tema agrario? Porque no nos lo ha preguntado. Pero nosotros creemos que para hablar del tema agrario tiene que cruzar por toda la violencia que ha habido en nuestro país, por todo el tema de despojos, por todo el tema de asesinatos, el desplazamiento, la tierra, el territorio, el medio ambiente, las multinacionales en nuestros territorios. ¿Cómo vamos a hablar eso y cómo vamos a abordar el tema? Sin embargo, pues sabemos que hay una mesa pues en ese proceso de diálogo, y nosotros creemos que más que ir a la mesa es seguir apostándole al proceso, seguir haciendo propuestas. Por eso creemos que la movilización es sustancial, importante en este momento, a que la gente se movilice, a que la gente abrace la mesa con propuestas de paz, con propuestas que se deben de discutir. No sé si será ahorita o será después, pero que se debe discutir con la sociedad civil de lo que nosotros hemos planteado, de lo que nosotros durante muchos años, porque no es una construcción de hoy ni de ayer, sino durante muchos años hay propuestas y se vienen tejiendo sobre la mesa todo este proceso de discusión. Está la Minga indígena, está el Congreso de los Pueblos, está la Ruta por la Paz, está Colombianos y Colombianas por la Paz, está la Marcha Patriótica, un movimiento nuevo que nace en todo este proceso, digamos, de las comunidades campesinas, de las comunidades sindicales, de las organizaciones populares, sociales y demás, que se vienen pensando cómo se propone, cómo se construye unidad entre todas las organizaciones, entre todos estos movimientos, para hacer propuestas de políticas que avancen en la construcción de un nuevo país. Entonces nosotros creemos que ese debe ser nuestro papel, de apoyar esa mesa mediante las jornadas de movilización, a pesar de toda la estigmatización que hemos tenido en nuestro país y que la seguimos teniendo aún todavía, pero creemos que ese es el mecanismo para que esas propuestas sean escuchadas. Sin embargo, nosotros ya, antes de hablar de los diálogos, nosotros ya veníamos colocando sobre la mesa propuestas importantes como el proyecto de ley alternativo agrario, que ya lo colocamos ante el Congreso de la República para que sea discutido. Ojalá el gobierno se interese por leerlo, por al menos, porque todos los proyectos que hemos colocado en la mesa nos los han rechazado, ni siquiera se discuten, sencillamente se archivan. Nosotros creemos que ahora existe la posibilidad pues que nuestro proyecto de ley sea discutido. Es un proyecto de ley que se ha trabajado con otras organizaciones agrarias, ¿sí? Recogiendo propuestas
de las comunidades agrarias, de las comunidades indígenas y poniéndolas en un documento importante, y esperamos que ese documento también sea socializado y que por lo menos se discuta para realmente se tenga en cuenta que los cambios que nosotros queremos es lo que propone el pueblo, lo que proponen las organizaciones sindicales agrarias, ¿sí? No lo que 2 o 3 o 10 o 200 senadores creen que debe ser el cambio en las reformas agrarias de nuestro país. Es lo que nosotros creemos que debe ser. Entonces, estamos en ese proceso, creemos que podemos seguir rodeando la mesa de propuestas, de iniciativas, para que no se paren de esos diálogos. Es lo que creemos que estamos, y es lo que estamos haciendo pues para buscar que no se rompa la mesa, sino que al contrario, se sostengan los diálogos. ¿Qué le pedirían a la Unión Europea y a la comunidad internacional? Bueno, el gobierno ha afirmado, al igual que las FARC, de que la participación de la comunidad internacional y de la sociedad. Dentro de esa participación de la comunidad internacional, nosotros creemos que los países europeos deben ser garantes de estos procesos, que realmente se vinculen, que las organizaciones sociales, sindicales de la Unión Europea también se vinculen por el bienestar de la sociedad civil en Colombia. Por lo tanto, nosotros sí hacemos un llamado a la comunidad internacional para que sean veedores, para que sean garantes del proceso, porque de lo contrario, muy difícil cuando todavía no, sino cuando tenemos hoy una fuerte militarización en nuestras regiones, una persecución directa a nuestras organizaciones sindicales, a nuestras organizaciones sociales. Entonces es muy difícil, digamos, continuar en Colombia con ese tipo de estigmatización si no se van a respetar los procesos que existen en nuestro país. Entonces, nosotros sí llamamos a la comunidad internacional a rodear la comunidad y a rodear los procesos, el proceso que se está adelantando hoy en Colombia, que sean garantes, ¿sí?, de que se respeten los derechos humanos, se respeten los procesos en Colombia, porque es de la única manera que podemos transitar unos caminos a una paz con justicia social en Colombia. Muchas gracias, Aide, por esta entrevista. A ustedes muy amables por permitirme estar aquí en este medio y que la población europea, las organizaciones y demás conozcan un poco lo que pasa en nuestro país. Sin embargo, Colombia, tenemos que decir que Colombia es un país hermosísimo, lleno de riquezas, y que es muy grato vivir en nuestra patria, y que queremos unos cambios en Colombia para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir dignamente como creemos que merecen vivir.